voglia di cambiare la realtà, che mi fa sentire ancora vivo, e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più, un sogno in più. En un libro que no se llegó a escribir, leo normas para usar la vida, pero yo sé que ninguna seguiré. Viviré el momento. Positivas, y es que ya los extrañábamos. Después de un domingo de no conectarnos, hoy empezamos con todo el flow para conectar con estas experiencias que tanto nos gusta compartir, Oscar. Muy bien, ¿y cómo le fue con la tarea que nos dejó Ale? Que por cierto, Ale está en carretera, no creo que llegue al programa, le damos toda la buena vibra, porque hoy en domingo de hablar de crisis, pues hemos tenido varios sustitos que le han dado emoción a este domingo, ¿verdad, Marifer? ¿Cómo le fue con la tarea que nos dejó Ale? Pues, Oscar, fue algo súper creativo, porque buscar esas imágenes con las que conectas, con las que realmente te hacen hacer una historia positiva, una remembranza, nos hace conectar con todo aquello por lo que sentimos gratitud, como lo es este programa. Muy bien, fíjese que a mí me sucedió algo curioso. Yo soy mucho de tener portarretratos, fotos, el diario de la gratitud, que lo he mostrado en este programa, pero al buscar 10, es más, lo iba a traer, pero me dio pena ventilarlo. Lo voy a poner en mi Facebook mañana. Encontré una foto mía de chiquito, pero de pena, de pena, no sentí pena en ese sentido. Y entonces empecé a buscar por qué me daba pena. ¿Por qué me daba pena? Y después, pues voy a decirles que el aprendizaje, les prometo que mañana va a estar colgado en Oscar García Coach con la foto, que ya desde ahí es un atrevimiento poner esa foto, Es de cuando todavía eran en blanco y negro, imagínense por ahí. Pero lleno de aprendizaje, porque hacer esta historia llena de aprendizajes es lo que nos permite validar ese banco emocional que podemos lograr cuando vienen esas crisis. En un mundo que la palabra crisis a todos nos da miedo. ¿Está de acuerdo, Marifer? Así es, Oscar. Yo creo que las crisis se han venido bastante, y sobre todo en esta pandemia, que el constante cambio de verdad se ha puesto, no nada más en los entornos laborales, sino también en los personales. Sí, porque fíjense bien, en la parte laboral es una consecuencia de la parte personal también. Es cierto, hay factores en la parte laboral que llevan una crisis, pero hay factores personales que no hemos sabido gestionar, que hacen que lo que vivamos en el trabajo se pueda maximizar, ¿sí? O cuando vivimos en el trabajo y lo llevamos a nuestra casa y no lo sabemos gestionar, tanto nos puede complicar la vida personal o familiar como la vida laboral. Pero para eso, y hablar de crisis, pues buscamos un ángel que nos protegiera, ¿verdad? Y encontramos un ángel que me gustaría que usted, que lo conoce muy bien, nos los presente. Pues bueno, Oscar, él es una de las personas más ecuánimes que conozco dentro del área de la psicología positiva. Y no solamente eso, es una persona que está ligada a un compromiso social, no solamente en su país, España, sino en México y en Brasil. Es cofundador del Instituto Human, y aparte es una de las personas que ha desarrollado junto con su hermana Rebeca el método de estrés positivo. Por si esto fuera poco, es una persona que está altamente comprometida con ayudar, porque como dice nuestra querida Carmen Soler, somos el resultado de las personas que hacemos brillar, y él es una persona que hace brillar, que hace reflexionar a las personas y sacar su mejor versión. Bienvenido, Ángel.
Wow, muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias, Marifer, sobre todo por esta introducción tan bonita y por permitirme estar aquí con vosotros. Ángel, la verdad gracias porque ya tuvimos de invitada a Rebe en uno de los programas de Platicando en tiempos de COVID, ¿sí? Y ella siempre cuando hablaba con nosotros, que por cierto ya está conectada desde España, desde Madrid, ya saludamos a Rebe, y hay mucha gente conectada en las 3 plataformas que estamos ahorita, que es Dame Limonada, Indie Media y lo que es Óscar García Coach. Y también ahorita nuestro amigo Erasmo se va a conectar a través de la Asociación de Empresarios del Espectáculo en México. Entonces, ya está conectada Rebe, ya nos está mandando mucha vibra y muchas porras desde Madrid. Y le decíamos, oye, y todo esto que ustedes han logrado, y decía, es que tengo un ángel. Y nosotros nos imaginamos el ángel de la guarda, y luego conocimos que ese ángel de la guarda, pues también es una persona que está co-creando con ella, coparticipando, ya está como cómplices en ese sueño. Y vamos a entrar de un momento a otro al mundo de las crisis. Y yo creo que no podríamos estar aquí tú y yo hablando de crisis, Ángel, si no supiéramos lo que son las crisis. Totalmente, Óscar. ¿Cuáles han sido las crisis de Ángel que lo han llevado hasta crear una fundación que ya está en Brasil, que ya está en México, además de Madrid, en tu lugar de nacimiento, para buscar ayudar de formas distintas? ¿Cuáles son tus crisis? Pues, ¿Y cuál Óscar, ha sido la más importante? Pues, Óscar, como tú lo has dicho, no estaríamos aquí hablando si no fuera por las crisis. Y las crisis que nos dan tanto pánico y tanto miedo, yo son las primeras que tengo que dar todo mi agradecimiento, porque me han convertido en quien soy. Si no hubiera habido esas crisis que he venido teniendo, y que no te creas que ha sido solo una, ha habido varias, pues no me hubiera salido de mi zona de confort y nunca hubiera avanzado hacia acercarme más a quién quiero ser y en qué me quiero convertir. Y la mayor de las crisis que yo destacaría es la que me llevó a sentirme... Fue una crisis interna, fíjate, o sea, hay crisis que te vienen de fuera, como nos puede ser el COVID, que luego siempre nos lleva a una crisis interna, pero en mi caso fue una crisis interna muy potente, en la que me di cuenta que mi vida profesional ya no hacía un match, no iba coherente con mi vida personal, y decidí con mi hermana Rebeca y otros 2 socios más en el Instituto Human crearlo, justamente para darnos cuenta de cómo podemos generar un impacto positivo en las personas. Y si no hubiera tenido esa crisis existencial, que de verdad se me cayó el mundo, se me cayó pues todos mis bases, mis pilares que me sostenían, pues no hubiera llegado a esa conclusión y hubiera, pues a lo mejor, ¿no?, seguido con mi vida profesional tal cual era, y a lo mejor no estaría en la plenitud que estoy hoy. Así que mi primer agradecimiento es para todas mis crisis del pasado, porque me han permitido estar aquí con vosotros hablando de esto y que este instituto sea toda una realidad. En la investigación que nosotros hicimos de las crisis y en lo que hemos aprendido de psicología positiva, de psicología narrativa, de psicología contemplativa, encontramos que uno de los puntos detonantes de la crisis es el miedo al fracaso. El miedo a no saber cómo nos va a ir, y entonces aceleramos esa ansiedad, y esa ansiedad nos llega a colocar con un nivel de cortisol tremendo que nos puede maximizar. ¿Cómo has manejado el miedo al fracaso en esa crisis que hoy es toda una realidad exitosa para ti? Óscar, el miedo es, fue lo más difícil justamente que tuve que manejar. Ya no solamente el miedo interno, que pues siempre tienes esa vocecita que te empieza a mandar alarmas, y es ese cortisol que se dispara para avisarte de peligros, que supuestamente lo hace por nuestro bien, obviamente, ¿no?, para salvarnos la vida, pero en estos momentos lo que necesitamos es que nos anime, ¿no?, nos empuje.
Y este cortisol yo lo tuve que manejar mucho, porque no solamente el miedo que te da a perder tus bases, ¿no? Como lo que tu sustento, al hacer un cambio de vida tan grande, sino también tu entorno. Y tu entorno también aumenta ese cortisol. O sea, yo tenía a toda mi familia, por ponernos un caso muy sencillo, tenía a mi madre diciéndome, pero ¿cómo vas a dejar el mundo corporativo? No, tienes que dedicarte a eso, que es lo que te da dinero. Y es como que todo eso tienes que intentar estar muy en tu centro, conectarte muchísimo con tu propósito, saber que ese miedo está ahí para alertarte de potenciales peligros, pero también hay veces, Óscar y Marisfer, estaréis conmigo, que hay que mandarte un ratito a la habitación a que se calme, se relaje y te permita seguir haciendo tus cosas, porque si no, no avanzarías. Entonces, yo te diría, fíjate, que es difícil, es lo más difícil de todo, pero hay que darle la mano al miedo para que te acompañe en ese proceso de salir de la crisis para ser quien quieres ser. Y ese darle la mano al miedo, bueno, pues yo te diría que a mí me salvó y me ayudó muchísimo el mindfulness, que es la meditación, el estar en atención plena para poder gestionarlo y ponerlo en orden de vez en cuando ese miedo cuando se pasaba de repente y lo tenía que mandar a la habitación para que se callase un ratito y que luego volviese a salir dentro de un rato más tarde y así cada vez dejarme más espacio para construirme y reconstruir todo lo que ahora, pues ahora es una realidad, ¿no? Ángel, ¿se podrá reconstruir una persona que no se conoce? Porque ahorita cuando dices, tomé el miedo de la mano, lo llevo a la habitación y empiezo a conversar con él, ¿qué es lo que tenemos muchas veces? ¿Qué es lo que nos confunde? Que si no sabemos platicar con nosotros mismos, si no nos conocemos, pues eso hace más crisis. Porque no hay diálogo, no hay conversación. Sigo usándote de ejemplo porque tu historia es inspiradora, pero decir que tu madre te dijo, ¿cómo vas a dejar el mundo corporativo? ¿Estás loco? ¿Vas a tronar todo? Agarraste el miedo, lo invitaste a ir a una habitación y empezaste a platicar con él. Pero ¿qué es lo que te movía para que el miedo se tranquilizara y te diera esa claridad de ir hacia un sentido? Porque esta es una crisis de un paso corporativo a un paso totalmente altruista que tú das. Pero habemos personas que el paso puede ser una decisión familiar, puede ser una enfermedad. ¿Cómo agarrar de la mano el miedo, llevarlo a la habitación y platicar? ¿Qué nos recomendarías ahí para que esa charla íntima de mente y corazón, voy a cambiar porque de mente se oyó feo, ¿eh? De la mente y el corazón, sea una charla constructiva? Qué buen comentario y sobre todo qué buena unión el corazón y la mente, ¿no? Porque al final, pues yo lo que tenía que decirle es, vamos a ser capaces. Y cuando digo vamos, es los dos, el corazón y a la mente. O sea, vamos a ser capaces de, igual que has conseguido superar muchísimas otras crisis y has conseguido superar muchísimos otros cambios que has hecho en tu vida, va a ser uno más, porque ese bagaje que tú ya tienes, esas crisis anteriores que has vivido y que todos seguro que no sé, los que nos están escuchando y viendo seguramente que han tenido otra serie de crisis, es como que le dices a tu niño interior y le dices, va a estar todo bien, ya hemos hecho otras crisis, las hemos superado y estamos creciendo todos los días y esto va a ser otra vez una más y voy a ser capaz. Y ese voy a ser capaz y a través de mucho de autoconocimiento, como tú bien decías, Óscar, te ayuda mucho el mindfulness, ¿no? Y el estar consciente, hablarte contigo mismo en un lenguaje muy positivo, siempre tranquilizando a ese miedo, ¿no? Que lo tienes de la mano, que está muy bien, le das las gracias, me estás avisando de potenciales peligros, qué bueno, ¿no? Y cómo tengo que guardar mi economía, y cómo tengo que hacer esto, que es como los gritos que me metía mi madre, ¿no? Pero en definitiva no hacen más que avisarte y como eso tienes que tomarlo, son avisos. Pero tu propósito
tu corazón, me estoy vinculando ahora mucho en una imagen que me mostraste una vez, Óscar, de un corazón llevando de la mano a un cerebro, ¿no? El corazón, al final, darle permiso al corazón, que al final somos nosotros los que somos en esencia, que te guíe y te lleve, ¿no? Y bueno, pues también a mí me ayudó muchísimo esos socios que tengo, la hermana Rebeca, estos 2 socios que tengo en Brasil, que estamos haciendo una labor muy buena, brutal, con la gente que lo está pasando muy mal, que vive en la calle, que en Sao Paulo, por ejemplo, hay miles de personas que viven en la calle, y cuando te conectas con lo que sientes, cuando estás ayudando a esas personas, y conectarte con esa sensación, con ese corazón lleno y pleno, tu mente no le queda otra que seguir a ese corazón y decir, ¿sabes qué? Vale, me has convencido, vamos a por ello. Y eso al final lo puedes traducir en una cuestión familiar, lo puedes conducir en un tema de un negocio, lo puedes conducir en el tema del COVID. Cuando te conectas con algo que está por encima de ese miedo, que está en tu propósito de vida, hacia donde quieres tú trascender, eso no le queda más remedio a tu cerebro a decir, vale, ¿sabes qué? Te lo concedo, vamos. Fíjate que escuchándote, Ángel, viene a mi mente un ejercicio de una intervención positiva que se hizo, donde se les entregó a unas personas una plantita para que la cuidaran, ¿sí? Y tuvieron durante 15 días que cuidar esa plantita. Y luego otro grupo se le entregó una plantita, pero se le pidió que no hiciera nada con la plantita, que nomás la observara, ¿sí? A los 15 días, cuando empezaron a aplicar las intervenciones, ¿qué se dieron cuenta? Que el grupo que estuvo atento al crecimiento de una plantita, o de la plantita que la regó, algunos la fumigaron, otros platicaban con ella, declararon mayor estado de bienestar que los que solo fueron testigos de ver el crecimiento de la plantita. Esto, estoy preparando una intervención para Escuela de Padres del Instituto Newland en Querétaro. El próximo 30 estaré con ustedes. Y es un ejercicio que estamos colocando porque, otra vez, cuando llevamos a conversar el miedo, recuerden que el miedo no se controla. El miedo se maneja, se administra, ¿sí? Pero no lo podemos controlar porque el miedo es la emoción primaria. Está en nosotros y nos da sobrevivencia. Incluso platicando en uno de los previos que tuvimos del programa, te hablábamos que el mismo Seligman dice que si no tuviéramos emociones de afectación negativa, porque acuérdense que no hay emociones positivas ni negativas, la especie humana quizá no hubiera sobrevivido. Totalmente. No hubiera sobrevivido. Y ahí es donde viene y quiero colocar esta pregunta que nos hicieron muchísimo en la investigación de las crisis de trabajo y todo. Y es donde quizá me confunde la psiquiatría moderna. ¿Por qué? Porque hay veces parece que cualquier estado de crisis es vinculado a un estado de enfermedad. Y me encanta la parte ontológica donde decimos, pues tan solo es un quiebre, es una crisis. Y las herramientas las tienes tú mismo. Es cierto, cuando ya hay una patología, pues hay que tratarla como enfermedad. Pero mientras tanto, creo que en conversaciones como esta y con gente e institutos como Human, tenemos la ventaja de administrar. Entonces, ese conflicto entre estados de crisis y estados de enfermedad nos han vinculado y nos han limitado en los procesos de transformación del ser humano. ¿Qué hace Ángel y el instituto para lograr esos estados positivos ante una situación de crisis? Porque las crisis son cambios. Y cada cambio, y ahorita vivimos una etapa de cambios, pues podemos decir que estamos en crisis, pero quitando la connotación que todas las crisis tienen que ser de afectación negativa. No sé si me expliqué en esta parte, Ángel. ¿Y qué puede el instituto regalarnos ahí?
Pues mira, para empezar y matizando, porque has tocado dos puntos que creo que son cruciales. Uno es la experiencia y la vivencia de las crisis. Y en mi caso, y lo digo en mi caso porque además esto es lo que también nos llevó también a investigar dentro del Instituto Human, decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a otros en base a nuestra experiencia? Todo basado en estudios científicos que ahora, pues ya sabéis que tenemos muchísimo a nuestro favor. Tenemos un montón de institutos trabajando en neurociencia para demostrar que todo esto es correcto. Pero lo primero es que lo viví en primera persona. Y cuando yo me caí en esta crisis existencial, lo primero que hice, por una vez en la vida, fue justamente quedarme quieto para tener mi duelo sobre la crisis. Y eso es algo que hay veces que corremos demasiado para empezar a tomarnos cualquier cosa que nos haga no pensar en esto o salir de esto o no enfrentarnos a esto. Y cuando no es algo patológico, como bien decías, sino cuando es algo puntual, que es lógico por la crisis, y todas las emociones son importantes, y las aflictivas, como tú también bien decías, y Martin Seligman nos avisaba, todas son importantes y todas nos mandan un mensaje. Y a lo mejor en la crisis, cuando nos quedamos quietos porque estamos con miedo o tenemos tristeza porque las cosas están cambiando, a lo mejor hay que dejar ese pequeño espacio para hacernos conscientes qué nos quiere decir, ¿no? Y eso es lo que yo hice. Yo hice ese espacio, me tomé un tiempo para reflexionar sobre, ok, ahora que estoy en este momento en el cual mis pilares ya no me sirven, donde me he apoyado en esas creencias que me he apoyado ya no me sirven, ¿qué puedo hacer? ¿En qué me quiero convertir? Para engancharme a eso y empezar la construcción de lo que sí que quiero hacer, hacia dónde me quiero dirigir. Y eso es lo que yo abogo, porque esas crisis, en vez de llevarnos a intentar evitarlas, a taparnos los ojos, a no querer verla, sino que aprovechemos ese impulso que nos da la crisis para reconvertirnos y acercarnos más a quien queremos ser. Y yo creo que en el Instituto Human, debido a todo lo que hacíamos, bueno, de hecho, nosotros empezamos a hablar mucho antes de que existiese el tema del COVID, ¿no? Pero ahora más que nunca nuestro esfuerzo está, por un lado, en dar todas estas herramientas que hemos aprendido y que hemos demostrado científicamente a nivel de cursos para empresas, sobre todo para organizaciones que lo están pasando ahora mismo mal porque tienen sus colaboradores aterrados y paralizados, cómo podemos ayudarles a llevar una vida en positivo, incluso en este momento de COVID, y tenemos resultados que demuestran con test pre y test post a la intervención cómo están afectando de forma positiva. La gente duerme mejor, se afronta mejor hacia lo que les viene encima, tienen más creatividad. Eso se puede trabajar y se puede, gracias a la neuroplasticidad que tenemos, nuestro cerebro es moldeable, le podemos ayudar a que se sientan mejor, y por otro lado, con parte de los recursos que obtenemos ahí, invertirlos directamente en la gente que está sin hogar. Esa gente que no le puedes pedir quédate en casa porque viven al día y porque no tienen las cosas maravillosas que tenemos otros seres humanos, ¿no? Y esa es lo que nuestro corazón por los dos vías, la parte de explicar y dar charlas para que la gente comprenda mucho mejor cómo tener una vida en positivo, como también ir a darles el sustento y las bases a la gente que no tiene nada. Y eso, ahí es donde está nuestro impacto positivo, que me llena el corazón y que mi cerebro pues no tuvo más remedio que seguirme y apoyarme en esta decisión, ¿no? Entonces, fíjate, Ángel, que siguiendo un poco la parte del liderazgo consciente de Fred Kotman, que está muy de moda por todo lo que ha hecho en el mundo, hablamos de que las crisis nos dan dos grandes oportunidades: o ser víctimas o ser protagonistas, ¿sí? Total. Para poder ser protagonistas, pues no podemos únicamente aceptar el duelo, como tú lo dices, la llevé, conversé, acepté el duelo. Todos sabemos que un duelo no vivido correctamente va a surgir con mayor intensidad y con mayores detonaciones. Aprovecho para comentarle a Sandy que las emociones no son ni positivas ni negativas, que lo que sucede es que hay emociones que por su naturaleza
nos pueden hacer sentir cosas no deseadas o afectividad negativa, y que hay emociones que por su naturaleza nos pueden vincular más a afectividad positiva. Pero que, por ejemplo, el miedo ante una crisis, y voy a poner el ejemplo de COVID, nos hace ser más precavidos, nos hace tomar provisiones, nos hace cuidarnos. Pero cuando el miedo no es manejado correctamente, nos paraliza, nos hace que todo el día sintamos que tenemos COVID aunque no lo tengamos. Entonces nos empieza a hacer que nuestra manera de vivir no sea tan sana. No sea tan sana porque nos hace sentir, y es donde el glucagón empieza a hacer el efecto de que suelta cortisol, y esa hormona a la larga nos hace que el estrés crónico nos enferma. Y eso está demostrado, ahorita lo decía Ángel, las personas que están siendo intervenidas en los trabajos con algunas actividades de psicología positiva, demuestran que pueden dormir mejor, demuestran que son más productivas, demuestran que son más creativas, ¿sí? Y eso no es por ocurrencia. Hay test y hay parametría que mide antes, durante y después, que es lo que se refería Ángel. Y algo que Ángel también se refiere mucho son a los pilares, y los pilares son los valores. Déjame decirte, Ángel, que yo te tengo una sorpresa de la que me siento muy orgulloso. Todo el mundo sabe que yo, pues, mi alma mater es el Sistema Tecnológico de Monterrey, y que orgullosamente estoy en la primera universidad positiva del mundo. Este año traemos Wellbeing 360. Es el proyecto más ambicioso donde se están juntando todo lo que hemos platicado durante 18 programas de aquí en los domingos, pero de una manera gratuita. Pero hoy, con el permiso del Instituto de Ciencias de la Felicidad, les vamos a colocar el video oficial de la reunión de todos los científicos del bienestar, del 26 al 30. Y van a impactar las organizaciones positivas, la educación positiva, las familias positivas, la vida con propósito que tú hablabas, y las ciudades en bienestar, que es donde tú estás trabajando mucho. Tendremos el video para que lo conozca nuestro público. David, ¿me lo puedes colocar, por favor? Estamos acostumbrados a ver las cosas en blanco o negro, pero la vida no tiene que ser así, porque aún en épocas de retos como estas, podemos encontrar algo de color en todo lo que hacemos. Momentos de reflexión para encontrar el propósito de nuestra vida, compromiso, motivación y convivencia para crear un ambiente de trabajo inspirador. Herramientas para que los estudiantes se conviertan en arquitectos de su propio bienestar. Familias y amigos más cerca que nunca, aún a la distancia. Personas interesadas en impulsar el bienestar en sus ciudades, porque los grandes cambios viven dentro de cada persona y depende de cada uno de nosotros transformar los retos en oportunidades para seguir creciendo. Por esto, TecMilenio y el Instituto de Ciencias de la Felicidad te invitan a la 8ª edición de Wellbeing 360, evento global que estará disponible por primera vez vía online y de forma gratuita en alianza con IPEN y Distrito Tech. Prepárate para aprender de expertos internacionales que se reúnen para compartir experiencias trascendentes y conocimiento práctico basado en las ciencias del bienestar. Sé parte de Wellbeing 360 del 26 al 30 de octubre de 2020. Entra a wellbeing360.mx y regístrate, participa y obtén las herramientas para un mundo cambiante. Parece, Ángel, lo que acabas de ver de 360 Wellbeing, y lo más importante, gratuito, es totalmente gratis para nuestro público, es totalmente manejado a través del Instituto de Ciencias de la Felicidad de Universidad TecMilenio para el mundo. Y cuando hablo para el mundo, están viendo ustedes gente como Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, Tal Ben-Shahar, el profesor que se hizo famoso en Harvard, pero al mismo tiempo estamos viendo expertos de Australia, a nuestra querida Marisa Salanova, a Ricardo Arquiz, que también estuvo con nosotros, a Caroline, el libro que me regaló, ¿se acuerda Marifer? Ahí están. Entonces,
esta es la oportunidad. Estamos también colocando esto en nuestros registros de las plataformas para el que se quiera, pero no nomás ustedes, inviten al papá, a la mamá, al abuelito, a todo mundo. Y tú también nos estabas comentando que tienes talleres ahorita en Human, ¿verdad? Sí, totalmente, pero vamos, que cuenta, ya te lo digo, que yo ya estoy registrado, así que no lo pienso perder, tener ese elenco, no hay excusa para no querer aprender sobre la felicidad y cómo ser más felices, así que qué increíble, enhorabuena, Óscar. Pues sí, en el Instituto Human tenemos justamente no solamente los talleres que están, ya tenemos grabados incluso para personas que en su casa quiere manejar el estrés de una forma positiva. De hecho, nuestro programa estrella es Estrés Positivo, donde Rebeca y yo hemos hecho pues toda una investigación para llevar a las personas en 8 semanas a conseguir sentirse muchísimo mejor y afrontar el estrés, que no deja de ser una crisis. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, al final el estrés aparece porque hay una crisis y la idea es transformar ese cortisol que durante unos segundos está muy bien porque nos permite sobrevivir y gracias a él pues los humanos estamos en el 2020 aquí, después de 15.000 años, pero por lo menos pasarlo a algo positivo, a que nos permita crecer. Y al final necesitamos una química que no sea tanto cortisol, sino que sean otras hormonas las que nos permitan llevar nuestro propósito a cabo. Entonces tenemos unos talleres grabados en estrespositivo.com y además estamos muy fuertes aplicando para llevar un aprendizaje en una vida en positivo a cada vez más empresas que además todo el tema del COVID, antes lo hacíamos esto presencial y ahora estamos trabajando con empresas del nivel de Bridgestone, por ejemplo, la empresa de neumáticos. Hemos formado a todos sus colaboradores en España y Portugal a través de Internet, a través de Zoom. Nos adaptamos a plataformas como Teams y la idea es que cada vez haya más colaboradores que estén viviendo en positivo para poder crear esta nueva realidad que sin duda pues, nos va a llevar a un sitio que todavía no sabemos, pero que tiene que ser bueno para nosotros. Así que ayudamos sobre todo con este curso que espero que también lo podamos publicitar aquí y con más gente y empresas que se quieran apuntar. Claro, y yo creo que es reconocer que existe el estrés, reconocer esos pequeños mensajes es muy poderoso. ¿Cómo vamos con las preguntas, Marifer? No escucho. ¿Audio, Marifer? Pues las preguntas no solamente van dirigidas hacia Ángel, sino también hacia ti. La gente ha conectado con todas estas experiencias y pues bueno, vamos a empezar, yo creo, o vamos a esperar un poquito más. Tenemos la primera de cómo hizo Ángel para superar los retos que se presentaron al principio, sobre todo de esa gente que le gusta minimizar los sueños y los logros. ¿Cómo te vacunas, para decirlo voy a traducir la pregunta, ¿cómo te vacunas ante esa gente que le encanta minimizar sueños? Que cuando trabajamos en psicología positiva decimos esas personas que son activo-destructivo, ¿estamos de acuerdo? En su comunicación. Entonces, ¿cómo te vacunas ante el activo-destructivo que te estaba echando porras para esto, para tu sueño? Pues fíjate que a diferencia de lo que pensaba hacer al principio, que era directamente intentar no escucharles o intentar evitarlos, porque siempre están ahí, o sea, siempre, y además cercanos, o sea, ya os digo, y sobre todo a la persona que nos hizo la pregunta, yo te digo que van a estar muy cerca de ti y seguro que son personas que te quieren. Y en este caso me conecté con mi madre en este caso, que dije, bueno, pues si es la persona que más me quiere, ¿cómo me puede estar quitando mi sueño, quitando mi ilusión? Y al final es conectarte con su humanidad y conectarte con las emociones que ellos están sintiendo. Y cuando te están hablando, simplemente están proyectando sus miedos. Y cuando eres consciente de eso, y cuando eres consciente de que son sus miedos y a lo mejor no tienen que ver tanto con los tuyos,
pues es sinceramente apoyar a esa gente para decir, entiendo que son tus miedos los que hablan, tranquila, yo soy capaz, lo voy a hacer, y tranquilo que yo también te ayudaría a ti porque yo sé que tú me quieres, ¿no? Yo me conectaba mucho con su miedo y entender que es su miedo el que está hablando y que no es gente muchas veces que no nos quiera o que nos quiera hacer daño, sino que simplemente es su miedo que el que está hablando, ¿no? Y tuve muchos amigos que honestamente al principio, ahora todos están muy orgullosos, ¿no? Igual que mi madre, que ve el Instituto Human funcionar y ve que hemos ayudado a 2.000 personas y ella dice, ah, mira lo que hizo mi hijo, claro. Y yo digo, bueno, pero te recuerdo que hace unos años estabas diciéndome que no lo hiciera, ¿no? Entonces es simplemente reconocer que están hablando las emociones de supervivencia de esa persona y que posiblemente hasta a lo mejor te quiera, ¿no? No vamos a pensar que son las personas que no nos quieren los que nos quieren quitar esos sueños, sino muchas veces son las personas que más nos quieren y son sus miedos, no los tuyos. Así es, pero fíjate que entender eso, vuelvo a lo mismo, es salir de la víctima para hacerte protagonista. Porque vivimos en un mundo, y en las empresas se da mucho también eso, donde mejor que decide el jefe, por si no salen las cosas, tú tuviste la culpa. Y eso viene de una educación donde nos han enseñado a obedecer. Y eso mata toda la innovación. En serio, eso es muy importante. O sea, si queremos gente más atrevida, más intrépida, tenemos que trabajar en nuestros hijos a que tomen decisiones y se hagan cargo de ellas. ¿Sí? Totalmente. Y empezar a tener menos miedo a fracasar. La palabra fracasar en nuestra cultura es algo terrible, o sea, es decir, nunca vas a decir lo que fracasaste, y hay veces que gracias a que tú fracasaste haciendo 2, 3 cosas, tú puedes hacer una cuarta mucho mejor, gracias a esos fracasos, son aprendizajes, ¿no? Y es como que tenemos ese miedo a reconocer que hemos fracasado. En el Instituto Human al principio teníamos muy claro que queríamos generar impacto positivo. Ahora, ¿cómo generar ese impacto positivo? ¿Cómo llegar a más personas? Seguimos probando, seguimos teniendo nuestros fracasos, como ocurrió al principio, y esos fracasos te llevan a que muchos de esos fracasos nos llevan a los éxitos que tenemos hoy. Y esa es la vida. O sea, equivocarte es un paso más de un aprendizaje más para mejorar. Y eso es clave. Así es. Marisol, tiene una pregunta usted de Luis González, ¿verdad? Sí, sabes que Luis nos está preguntando cómo identificas cuando es una crisis y un problema de salud mental. ¿Cómo una persona se puede autoayudar a identificar eso? ¿Es una pregunta para mí, Marifer? Sí. Mira, yo te diría que, y me conecto ahora con la narrativa que hablaba cómo es tu discurso interno, hay 2 cosas. Yo te diría, Luis, que por una primera parte te des un tiempo para reflexionar y saber si eso te está llevando a una reflexión o realmente te está causando algo que va en contra de tu salud física y mental. Yo no soy psicólogo, pero, y no sé, invito a un psicólogo a que si me puede decir cuál es la medida. En mi caso yo tenía muy claro, te voy a contar desde mi caso personal, en mi caso tenía muy claro que esa tristeza que yo tenía y que esos miedos que yo tenía debido a mi crisis eran naturales. No estaba en un momento normal de mi vida, estaba sufriendo una crisis. Por lo tanto, tener esas ganas de estar llorando o de estar tranquilo o de estar leyendo, estar conectándome conmigo mismo era algo natural y era normal. Ahora, si hubiera durado 6, 7 meses, pues posiblemente me hubiera apoyado, que para eso están nuestros maravillosos psicólogos, para ayudarme en ese proceso. Pero yo creo que también hay que darse un tiempo. Si es algo natural y es normal, has tenido un quiebre, te han despedido de tu trabajo, has tenido una ruptura de pareja, pues que sientas tristeza o que sientas un miedo hacia un cambio laboral, es absolutamente normal. Yo creo que siempre y cuando tengas ese diálogo interior de, bueno, puedo medirme, puedo saber cómo estoy, puedo tener un diálogo conmigo mismo y pase un tiempo prudencial,
yo te diría, y a no ser que me diga lo contrario algún experto, yo te diría que es hasta recomendable que vivas ese duelo, que vivas ese periodo para ti y que lo lleves y lo camines con tranquilidad, llorando lo que se tenga que llorar, que también tenemos mucho miedo a llorar, tenemos mucho miedo a pasar por emociones que a lo mejor no son tan agradables, pero que hay veces que son necesarias. Un tiempo determinado, es como lo que decíamos antes del cortisol. El cortisol está para salvarnos la vida. Ahora, si vivimos en un estrés crónico donde el cortisol está constante, ahí tenemos que pararlo, ¿no? Pues esto yo creo, te diría, Luis, que mi consejo sea que mira cómo es tu diálogo interior, mira si te ves capaz de sobrellevarlo por ti mismo, y si es así, y si puedes sobrellevarlo por ti mismo, que hagas ese camino, ese paso en un tiempo que sea saludable, y si no, pues te apoyas en un psicólogo, que para eso están y nos ayudan mucho. Creo que totalmente de acuerdo, y voy a abonar un poco aquí a algo que todos hemos vivido. Muchas veces una pérdida todos la hemos vivido. La pérdida de tu madre, la pérdida de una pareja, la pérdida del perrito, la pérdida de un diente, y aceptar esas pérdidas lleva diferentes tiempos, ¿sí? Elizabeth Kubler-Ross, en el manejo del duelo, habla también que incluso, aun cuando ella da procesos, dice, puedes pasar del paso 1, de la negación, puedes pasar a la depresión. No necesariamente todo se da igual, porque cada uno, en ese 50% que habla Songel Burminsky, de que ya traemos precargado, cada uno de nosotros reacciona de una manera diferente. Pero el tiempo es clave en el manejo de cualquier crisis. Voy a aportar, porque este es clave en lo que queremos tocar el día de hoy del manejo de crisis. Si la niña perdió su mascota y está triste 15 días, puede ser normal que la llore, que la exprese, que la diga. Pero si ya tiene 6 meses y sigue comportándose igual, es momento de pedir ayuda. Cuando esa niña, esa tristeza le está llevando a comportamientos, y aquí Sandy también ya decía, cuando el índice de reactividad del estrés que se mide ya es vegetativo, que ya lo tocamos con nuestra experta Rebe, el manejo de estrés, ya te empieza a presentar alteraciones como taquicardia, ya te empieza sudoración, ¿sí? Los ataques de pánico son esos, son ataques de miedo. Ahora, ¿soy capaz en mi diálogo interno de afrontarlo o necesito ayuda? La ayuda, los especialistas en comportamiento humano es maravilloso. El día que va uno a una terapia es lo más sabroso, y se ha insistido mucho en este programa. Tenemos para ponernos en un restaurante un atragantón de 1,500 pesos, pero pagar una terapia no es significativo, porque en este mundo nos hemos hecho mucho más enfocados al vernos bien que al sentirnos bien. Entonces, todos los efectos en esto es muy interesante. Entonces, la variable entre cada persona, pero la palabra clave es el tiempo. Y mientras más a tiempo intervengamos, el proceso de crisis va a ser mejor. Y lo comparo ahora con otros profesionistas que son los coaching. El coaching es un diálogo para que tú veas tus propias respuestas desde otro observador. Pero cuando ya hay una sustancia, por ejemplo, cuando estamos hablando ya de que falta en la neuroquímica del cerebro, falta una sustancia y eso presenta comportamientos de trastornos de ansiedad más avanzados, ya es momento, o la bipolaridad, que eso no se va a quitar regando una plantita, eso no se va a quitar escribiendo un diario, eso necesita una intervención. Es tan importante en el manejo de crisis esta pregunta de Luis, que la quiero dejar con la mayor claridad posible, ¿sí? No sé cómo vamos hasta aquí, Ángel.
Totalmente, porque además es que Luis, porque estoy viendo ahora la pregunta, porque no tenía la caja de preguntas, entonces estoy leyendo la pregunta, que gracias Marifer porque me la has mandado y la estoy leyendo. Claro, él habla también del autosabotaje y es un poco lo que hablábamos del diálogo interior. Si te estás dando cuenta que te estás autosaboteando y no eres capaz de controlarlo, yo creo que ahí la intervención de un especialista es importante. Y ahí también quiero añadir, porque es verdad que es clave esta pregunta, qué curioso el tema que has nombrado de la química. Es decir, nosotros somos química, nuestro cerebro funciona a través de química. Entonces, cuando hay un problema y no se produce dopamina o no se produce cualquier química que nuestro cerebro necesita y nuestro cuerpo necesita, pues hay que hacer un añadido y para eso están los psiquiatras, que son los que nos pueden recomendar y añadir esa química que necesitamos. Pero en principio, creo que el discurso interior, escucharte cómo te hablas, intentar llevarte al soy capaz, te puede ayudar muchísimo, Luis. Sí. Así es, y vamos otra vez. ¿Qué pasa? El medicamento que se puso de moda en los 90, que vende 90 millones de dólares, pues es el Prozac. El Prozac es un sustituto de la serotonina, que es la que nos da la tranquilidad, nos hace sentir bien, y fue llamada hasta droga de felicidad. Pero nuevamente, ¿en qué momento dosificar esa sustancia y en qué momento nuestro cuerpo de manera natural la puede producir? Entonces, ese es el gran reto de las crisis. Y vaya, la crisis regularmente va con cualquier experto que vayas, te van a empezar a decir qué tanto ejercicio físico haces, cómo te estás alimentando, estás durmiendo bien. Las 4 Ds que hemos mencionado en este programa: dieta, descanso, diversión y deporte. Que deporte, ya lo hemos dicho, no se trata que corras un maratón. Si no se te da, agarra la escoba, le pones música, la que te guste, pero mueve el cuerpo, porque al mover el cuerpo estás generando esos químicos que son neurotransmisores que van por todo nuestro cerebro, dándonos una sensación más placentera. ¿Sí? Esas endorfinas, ¿verdad, Oscar? Así es, así es. Y por eso me encanta este tipo de programas donde lo que queremos y cada invitado nos deja algo de lo que podemos ir construyendo el pensar con bienestar, en pensar con bienestar, ¿sí? Y de veras, si algo, que aquí había una pregunta de ataques de pánico, pues si alguien los viví, fui yo. Y llegaba al hospital con un ataque de pánico. Y cuando empecé a entender que antes de echarme la pastilla, la leí y entendí que lo único era que estaba en mi cerebro y que tenía que trabajarlo, pedí ayuda. Pero no pedí ayuda a la pastilla. La deposité ahí y dije, voy y trabajo con alguien que de manera natural me lo haga. Ya, si mi cerebro la va a ocupar algún día, la tomaré. Pero mientras yo pueda, y eso es, todos los que hemos estado aquí, pues hemos sentido un ataque de pánico de alguna manera u otra, cuando empiezas a conocer tu cuerpo. ¿Y qué es lo primero que te dicen los especialistas? Un ataque de pánico es, hey, ya te pasó una vez, ya, tranquilo, identifica. Es empezar a... Pero ¿qué es lo primero que le molesta a una persona que esté en ataque de pánico? Que llegue alguien y te diga, no pasa nada, tranquilo. No, porque lo está sintiendo. Y ahí es donde hay que buscar ayuda. Si ya te rebasó, busca ayuda. Y algo que hemos tratado de sembrar en este programa es busquemos ayuda. Hay muchos lugares de ayuda, pero la autoayuda y el pensamiento positivo per se no ayudan. La automedicación no ayuda. Para eso existen profesionistas. Y viene una pregunta que nos hacen de tu crisis, ¿sí? Hay mucha sensación de cuál ha sido tu crisis más fuerte. Y nos preguntaban aquí si fue una enfermedad o qué fue. No, yo creo que tu crisis más fuerte, la que estás platicando aquí de todas las crisis, fue una crisis de propósito de vida. ¿Es así, Ángel? Sí, y ¿sabes por qué creo que fue la más fuerte? He tenido, no sé quién hace la pregunta, pero a quien hace la pregunta le digo que he tenido varias. He tenido de enfermedades, 2, una un poquito más reciente,
Pero fíjate que creo que esta crisis que os he comentado hoy ha sido la más fuerte porque fue interna, porque nació en mí. No es algo como externo que me viene sin yo elegirlo. Es decir, no es pues una crisis del COVID o no es una crisis de una enfermedad que de repente me llega, sino fue una cuestión de propósito. Fue ese corazón que me decía, estoy vacío. O sea, lo que me levanto por las mañanas y realmente pues no me siento bien, no me siento lleno, hago lo mismo de siempre y no le pongo ilusión a lo que hago. Y ahí yo creo que es la más difícil porque no era, qué maravilloso eso, no fue una lucha contra nada, porque evidentemente era algo, no era tangible. No era algo claro y definitorio como es el COVID. Pues venga, por el COVID, ¿a cómo soluciono el tema del COVID en mi negocio? No era eso, era una falta, un vacío que había en mí. Y yo creo que por eso era tan difícil y me llevó realmente tanto tiempo el conseguir encontrarme. Y fue de verdad gracias al silencio, gracias a la meditación, gracias al autoconocimiento y cada vez darle más importancia a mi corazón. Y yo creo que por eso fue tan difícil, ¿no? Y mira que he tenido rupturas y de verdad que he tenido crisis de ansiedad por otras cosas, pero esta crisis fue la más profunda porque era una cuestión de vacío y eso fue más complicado, la verdad. Muy bien, y fíjate que hablando de complicado, Yolanda Torró de Valencia, sí, va de la comunidad valenciana, ella está en Ontimen, nos dice que la crisis cuando una persona está ya en una enfermedad terminal es cómo vivir esa crisis. Yo creo que es una de las crisis más poderosas y hay expertos, y en España la parte tanatológica ha tomado mucha fuerza a través de talleres. En esas crisis, yo ahorita me declaro que tengo noción, pero no me siento experto, pero podríamos invitar a un tanatólogo a uno de nuestros programas, porque tanatólogo también durante mucho tiempo se trabajó con miedo, como que era únicamente el que va al tanatólogo es el que se está muriendo. Yo creo que el tanatólogo trabaja las pérdidas, y dentro de las pérdidas, una de las más fuertes es pues la pérdida de tu vida, ¿sí? Ese aceptar ese camino y ese ser efímero que va, pero el compromiso podría ser para la Yolanda invitar a uno de los programas un tanatólogo para que nos hable de cómo se puede apoyar. Hasta ahorita en lo que yo he investigado es solo estar presente para que los expertos trabajen. Sí, y estar presente y yo escuché también en una conferencia la importancia de la aceptación, ayudar al enfermo terminal a aceptar aquello que está ocurriendo para poder trascender de una forma sana y consigo mismo, ¿no? Con lo que ha pasado en su vida y cómo aceptar eso. Yo no soy experto tampoco, pero sí que los hay. Y Yolanda, estoy seguro que yo creo que en España, y me ha parecido súper interesante tu comentario, me lo voy a apuntar porque puede ser interesante incluso conectar con alguien también para nuestro instituto. Así que lo voy a buscar porque siempre he hablado de la aceptación y lo escuché en un taller, pero es un tema yo creo que muy específico. Tiene que haber grandes expertos que puedan ayudar en tanatología. Y si lo encuentras tú primero que nosotros, nos los presentas y lo ponemos en estos espacios, Ángel. Sí. Ese es un compromiso. Oigan, y el tiempo se ha ido volando, Marifer. Ya llegó el tiempo de la tarea. ¿Qué tarea nos van a dejar para la próxima semana? Pues Oscar, fíjate que Ale nos dejó una tarea muy bonita, que nos diéramos la oportunidad de conectar con otros con pequeñas charlas. Y es que a veces vivimos corriendo, pero ahora la tarea va a ser llamar a un amigo y compartir una crisis reciente, preguntándole sobre sus emociones, logrando más que empatizar, una conexión profunda. Así que durante estas 2 semanas tendremos esa tarea de estas pequeñas charlas con otros.
Muy bien, y en este caso todo sí nos queda claro. Vamos a buscar a una persona. No saben, yo he hecho este ejercicio y hay veces parece que la ley de la circunstancia, o lo que yo llamo diosidencia, le hablas a una persona, le preguntas cómo está, no tienes que decirle más, y empiezas de cuenta que le adivinaste a quién le tenías que decir, oye, hoy pensé en ti y quiero preguntarte cómo estás. ¿Sí? Y empieza una conversación tan poderosa y empieza deja la rumiación para entrar a la reminiscencia, pero que te llena de muchas, muchas cualidades. ¿Qué nos dejarías de regalo el día de hoy para afrontar una crisis? Pues mi gran regalo, que espero que os sirva a todos los que estáis ahí, es que practiquemos la consciencia, que practiquemos cada vez más el estar en el aquí y en el ahora, el apagar esa rumiación que nos lleva a darle demasiada voz a veces al miedo. Entonces, cuanto más estemos en el aquí y en el ahora, estemos conscientes, vamos a conseguir calmar esa ansiedad, a esos miedos, a esos terrores que parece que van a llegar, porque al final nuestro cerebro lo que piensa se lo cree y nos hace sentir como si ya estuviese ocurriendo. Entonces, tengo como 4 grandes regalos, pero el principal y el que no quiero que se pase es el estar consciente. Y eso se hace a través de la meditación o el mindfulness, estar en la atención plena lo máximo posible. Aunque nos dé miedo estar conscientes y estar atentos a eso que nos enfrentamos, pero cuanto más atentos y más conscientes estemos, va a ayudarnos a evitar esos estresores que nos machacan y nos hacen sentirnos con mucha ansiedad. Por otro lado, me gustaría también hablar de la conexión con lo que sí tenemos bien, que también nos conectemos con lo que sí funciona en nuestras vidas, que no todo se ha caído, que a lo mejor pues, hemos tenido una comida maravillosa y que veamos esa comida maravillosa, o que veamos que tenemos un hogar o que tenemos una familia cada uno, que se apoye también en lo que sí está bien, ¿no? Y que dé esa gratitud y te conectes con esa gratitud. También me gustaría añadir el tema de la narrativa, que tú también has comentado, Óscar. Cuidar nuestro lenguaje interior, cómo nos hablamos, qué nos decimos, ¿no? Y esa consciencia también nos va a ayudar a ser más, estar más alertas a cómo nos hablamos con respecto a lo que nos está ocurriendo con la crisis, ser más conscientes. Y por último, y esto es lo que me ayudó a mí, es conectarme con mi corazón, ¿no? Y conectarme con mi corazón es conectarme con mi propósito. Y hay veces que los propósitos suenan como algo muy etéreo, ¿sabes? Muy poco definido, pero a veces es conectarte con aquellas cosas que te hacen feliz, que te gusta, puede ser a lo mejor hasta incluso cocinar para tu familia, con el bien de hacer algo más trascendente que para ti mismo, sino que sea algo que afecte a más personas. Conéctate poco a poco con eso que te genera propósito, que te llena ese corazón, que al final es el que va a llevar de la mano al cerebro hacia donde tú te quieras dirigir, ¿no? Conectémonos con ese propósito de trascender algo más grande que nosotros mismos. Y fíjate que voy a tomar tu comentario de conectar con el corazón para lanzar lo que va a ser nuestro 9º programa. Va a venir una persona de corazón inmenso, de grandes sufrimientos, porque la vida la he retado. Pero he tenido la oportunidad de estar en diferentes congresos en el mundo, y Teresa Falls ha sido para mí, y para Ale y para Marifer, un ejemplo de storytelling, ¿sí? Teresa Falls para mí significa esa mujer luchadora que ha sido una líder auténtica, pero de su propia vida. Entonces, el próximo programa, que es dentro de 15 días, Marifer, ¿a quién tendremos con nosotros? ¿Está apagado su micro, Marifer? Tendremos a Teresa. Teresa, como dice Óscar, es una mujer que ha sido roca, pilar para nosotros de muchos temas de resiliencia,
pero sobre todo una mujer que conecta con el alma en cada una de sus acciones. Su historia está marcada, si bien por resiliencia, pero también por la odisea de la trascendencia humana. Una cita realmente que tienen que marcar en su agenda, porque sin duda alguna vamos a conectar con el propósito de vida realmente unido a un ente integral. Entonces, dentro de 2 domingos estaremos platicando el domingo 11 de octubre, si no, ya saben que las fechas y yo somos un reto ahí. Domingo 11 de octubre, Teresa Falls, la experta que al mismo tiempo que he estado con Tal Ben-Shahar, que he estado con los grandes, al mismo tiempo ha sido la ciudadana que lo mismo borda una colcha y hace una historia de la colcha que enfrentando a los grandes empresarios para dignificar a la mujer. Sé que les va a encantar, como hoy nos encantó Ángel. Ya ven por qué las crisis con Ángel pueden ser mucho más llevaderas, ¿sí? Gracias desde el corazón, Ángel. Gracias, Marifer. Un saludo a Ale. Y Teresa Falls, 11 de octubre, 9º programa de Pensar con Bienestar. Bendiciones para todos. Síganse cuidando, no crean mucho en los semáforos. Síganse cuidando, por favor. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. ¿Cómo te sentiste?